Mi nombre es Juan Salzano. Nací en Buenos Aires, Argentina, en 1980, plena dictadura. Y me dedico a meditar, a ritualizar, a intercantar, a escribir poesía, a hacer performance, happenings, a hacer crowd dance, freak beat y patalisergia con una banda que se llama Dr. Faustrol. Y en realidad me recibí en filosofía, pero bueno, eso queda en el margen un poco. Ya somos grácil neuma, hay en el marma curvo de la celestia, quiasmo, lagarta belleza. Este cerebro ya no piensa, más bien respira olas. Las traga por la vulva climática cuyo relieve nos roza. La digestión es muda, un flujo de arpones sin filo, de diminutas coronas. Ya somos grácil neuma, pero polarizados a tierra. Un yo en llamas, un yo de más. Y no quisiera hablar de este yo, pues no es ya más que un pelo fino sobre la sedosa piel de un puma que se va, cateando. Bueno, yo personalmente e impersonalmente también, digamos que vinculo la poesía con esas otras dimensiones, digamos, de lo que hago, la filosofía o las prácticas herméticas o gnósticas, o rituales, o performáticas, o musicales, me parece desde el punto de vista, bueno, de lo que a mí me interesa al menos en la poesía y en todos esos ámbitos, que es, como decía un amigo, el punto incantatorio. En realidad, me interesa llegar a esa escama, digamos, o a esa zona de indeterminación entre esas áreas donde todo empieza a resonar desde el momento de la incantación. Incluso me parece que la poesía, pero no es una lectura, pero digo, la poesía desde hace miles de años, en realidad, siempre tuvo ese tono incantatorio, siempre estaba vinculada a ese lugar. Y me parece que, ¿no?, como esa respiración de ese pulmón sin contornos, de algún modo, ¿no? Medio de miasmas o de, qué sé yo, protoplasmas en metamorfosis de algún modo. No sé, me imagino todo como una especie de movimiento medio informe que después se va encarnando en distintos avatares y de algún modo, por ejemplo, en la filosofía me fui, digamos, corriendo hacia la investigación de ciertos autores que trabajan eso desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? De alcanzar un conocimiento que no te deje impávido, digamos, o más que impávido, impasible, mejor. O sea, que no te deje, bueno, adquirí este conocimiento y ya está, sino un conocimiento que en realidad te transforma, ¿no? Conocimiento que te saca de vos, ¿no? Te saca de sí, te pone fuera y te obliga a reconstituir una nueva fisiología de algún modo, como para adaptarte a ese sacudón. Y entonces en la filosofía digamos, me fui para ese lado, y por algo es que la performance y el happening me interesa mucho, especialmente el colectivo, desde un lugar como más trance, ¿no? Y más mántrico, como si fuera una especie de gran candomblé, ¿no? Y creo que por ese lado también obviamente vienen las prácticas herméticas y la poesía la encaro desde ese lugar, la encaro como, ya viene como cargada de ese motor, digamos. Después, bueno, después le busco algunas otras cosas que por ahí quiero decir o que se van diciendo o que el poema quiere decir, pero en general tiene que estar motorizado por ese pulmón, me parece, de incantación, ¿no? Borronear los gestos machos hasta ser la pura agitación de estas polleras, invisibles, cristalinas, de estas rosas de roces o mareas de cuarzo, sin cosas que rocen, como si no fuera más que una tregua, suspendida entre un brillo de paz y un grito de guerra, indiscernibles,
el uno del otro, como si los borrones conspiraran para hacer de esta pira un único afecto, estallado en 1000 voces estalladas. Yo llegué en realidad un poco torpemente a a ese cruce, a esa como cadena mágica, ¿no? Se fue dando en realidad, pues yo curiosamente lo hablé hace un tiempo en una radio, me acuerdo. Que a diferencia de un amigo poeta de Nácar, en Nácar Ra, que él contaba que él tenía una biblioteca, él accedía a una biblioteca del hermano, ¿no? Que es, bueno, es un esquizofrénico, ¿no? Y en su biblioteca él tenía una mezcla increíble, ¿no? De cruces extraños, no estaba ordenada su biblioteca de algún modo, ¿no? Es una biblioteca de donde todos los planos cerebrales se cruzan, no ven fronteras, ¿no? Digo, podía haber un libro de poesía, como podía haber un libro de magia, como podía haber un libro de, qué sé yo, de motores y un libro de, ¿no? Y todo eso estaba mezclado. Entonces el orden de lectura lo llevaba a eso. A mí me pasó al revés. Yo no tenía una biblioteca frondosa en mi casa. Mis padres no eran, bueno, mi padre leía, pero no había ese nivel de cruce. Entonces yo me fui encontrando medio en el devenir, digamos, de la calle, de encontrarme con gente, ir conociendo personas que me fueron de algún modo influenciando o pasándome sus irradiaciones, ¿no? Y de algún modo yo fui construyéndome esa biblioteca cruzada. Y, y ahí fue cuando de golpe, me parece que cuando empecé con la poesía, nada, ¿no? En ese momento de adolescencia y que yo leía a Antonin Artaud o a William Blake, y de golpe, claro, yo encontraba que por ejemplo, Antonin Artaud, uno leía a Helio Gábalo, un anarquista coronado, y de golpe aparecía toda una especie de fronda selvática que iba creciendo, que yo decía, ¿de dónde viene esta? Porque esto ya no es solamente poesía como lo entendemos normalmente. Y venía toda ¿no? Una cosa que desde su teatro de la crueldad, ¿no? Venía toda una serie de manifestaciones que de algún modo la poesía era solamente una espuma que emergía de eso, ¿no? Era como, ¡pah! Era un borbotón. Y entonces me parece que por ese lado, William Blake también, ¿no? Blake, ¿qué era? Blake era un grabador, pintor, poeta, ¿no? Esa cosa de la mezcla, ¿no? De poder hacer, inespecificarse, ¿no? Desdisciplinarse, ¿no? Y permitirse esos cruces. Me parece que eso me fue llevando quizá a buscar otras cosas. Y ahí fue cuando conocí a gente vinculada a ciertas órdenes esotéricas, muy abiertas y muy flexibles, no nada jerárquicas. Y me empecé a meter por ahí y ahí obviamente empecé a leer varias obras, no solamente de filosofía y poesía, como venía haciendo hasta ese momento, o de crítica literaria, sino que empecé a leer cosas un poco menos recomendadas, digamos, e incluso despreciadas o ninguneadas por una visión un poco más académica o racionalista o incluso crítica. Y empecé a encontrar cosas fascinantes, digo, desde leer, no sé, Dogma y Ritual de la Alta Magia de Eliphas Levi, que es una obra de lo que se llamó el Renacimiento Mágico en el siglo XIX, que era un personaje muy particular, Eliphas Levi, ¿no? Era un intelectual y era al mismo tiempo un agitador político, y de golpe el tipo entra en esa, ¿no? Y después me fui vinculando con unas tradiciones como el martinismo. Martinismo, si a alguien le interesa, tienen que leer a Martínez de Pascalí, un autor del siglo XVIII, a Louis-Claude de Saint-Martin, también del siglo XVIII. De hecho lo menciona, creo que Alejo Carpentier, en una novela, El siglo de las luces. Aparece mencionado como personaje, pero es muy interesante las prácticas que el tipo desarrolló. Y con el tiempo nos vinculamos con esas órdenes, como incluso con un francés que se llama Rémy Guayer, que él, además de ser un practicante, un operativo concreto, una especie de gran alquimista espiritual, también es un tipo que es un poeta y es un performer y es músico, y él intenta volver a conectar lo que durante mucho tiempo estuvo conectado, que es el plano, digamos, poético y el plano hermético, o sea, digamos, el plano espiritual en el sentido no religioso, digamos, no de iglesia de Roma, ¿no? Sino de metafísica práctica o experimental,
¿no es cierto? De ir a una experiencia experimental de transformación, ¿no? De modificación de la percepción y modificación del pensamiento y demás. Conectar digamos, las experimentaciones artísticas con las experimentaciones herméticas, como en su momento estuvieron, porque en algún momento se desconectaron. Bueno, se podría ver por qué y hacer la historia, pero se desconectaron, pero en realidad si uno los piensa y uno ve a Kandinsky, y uno dice, y Kandinsky arranca con el expresionismo abstracto, y en realidad uno lee de lo espiritual en el arte, y es un tratado de brujería, digamos, ¿no? De algún modo, ¿no? Habla en vez de hablar de como en términos de casi de crítico, habla de la mano negra que mata, del rayo tal ¿no? que revive. Y en un momento cita incluso a Madame Blavatsky, que era la fundadora de la Sociedad Teosófica, digamos, ¿no? Que son los que después trajeron a Krishnamurti. Digo, estaban vinculados todos ahí, digamos, en una mezcla muy particular, digo, hasta los surrealistas, qué sé yo. Había una mezcla muy particular ahí. Erik Satie, por ejemplo, pintor que estaba con los Dada, a su vez tocaba y componía piezas para una orden Rosacruz en ese momento. O sea que durante mucho tiempo hubo ese vínculo sin ningún tipo de vergüenza ni escrúpulo. Y me parece que en algún momento apareció un racionalismo muy fuerte y se separó. Y me parece que hoy en día está volviéndose a unir. Por eso nosotros después tradujimos un par de obras y publicamos algunas cosas vinculadas a ese cruce, ¿no? Al cruce de arte, poesía, brujería, magia, performance, ¿no? Me parece que por ese lado, ¿no? Fue todo un camino largo. Hay mucho material, hay bibliografía ya, digamos, que se puede conseguir. Al que le interesa, busque delesbrujo.blogspot.com, ahí hay varias cosas interesantes para ver. Hipercolibrí lanza relámpagos. No quedan más gotas de savia, ya está, todo concluido. No quedan más lágrimas vegetales que rociar sobre este altísimo tronco desnudo. El albo de su cuerpo está deformado por todos los rayos de este mundo. Aún respira, aún suspira, pero cada vez con menos fuerza. Ya está todo concluido. Su latido agoniza sobre cada hoja, disperso en este caos de nervaduras evanescentes. No quedan más palabras que escupir a la cara de nadie. Ya está todo concluido. Recluidas las sombras de todos los muertos bajo las raíces, contorsionadas dócilmente por esas boas de un verde luminoso. Arrancadas las raíces, ya no quedan sino montículos de tierra removida, donde soplar los últimos rumores que jamás retuvimos. El temblor de la mano del insomne ya se apaga sobre la pipa de madera, su corazón humeante en la tierra. No quedan apenas restos de civilización. Ya no resta nada sobre lo cual discutir. Ya está todo concluido. El sol, la luna, el pico de esa montaña, esa ventana rajada por el pico del pájaro, por la lluvia y el golpe del relámpago. La abertura en el pecho, rellena de penachos que sobresalen como flechas, disparadas antes del fin de los tiempos. Ya está todo concluido. Ya es hora de empezar. Vengan al Mundial Poético de Montevideo. Porque el Mundial Poético de Montevideo sí es como como un festival, es un festival de poesía, pero tiene, me parece a mí, una característica, perdón, o se puede caracterizar como una especie de invasión de ciertas zonas de Montevideo, porque uno va de un lado para el otro, termina leyendo de golpe dentro de una cárcel, o termina performando, o termina... me parece que lo que termina pasando es un cruce que se va dando, digamos, al calor, digamos, de los encuentros, y tiene una característica que me parece fundamental, que cuando uno llega, ya empiezan los cruces con todos los que están ahí, todos los poetas
y los que participan. Y por lo tanto todo lo que pasa después viene desde ese calor, ¿no? O sea, estoy a favor de primero trazar el vínculo ese afectivo, y ese vínculo afectivo permite que todo lo demás crezca e invada de un modo mucho más eh, efectivo, ¿no? Patente. Y me parece que en el Mundial eso pasa, especialmente cuando, ¿no?, uno se cruza con gente con mucha chispa que viene de distintos países, ¿no? Con mucho picante, digo, ¿no? Brasil, ¿no? Qué sé yo, Colombia, Venezuela, lo que fuera, ¿no? Así que me parece que suceden esas cosas que a lo que llevan es a, me parece a mí, a cortar el ego trip, ¿no? A cortar el ego trip y a asumir una cierta desidentificación, ¿no? Un bajarse del caballo y devenir caballo, ¿no? Devenir manada de caballos ahí. Me parece que hay una cosa muy de empuje colectivo que pasa, ¿no? Donde ya nadie está tratando de ponerse en estrellita, cosa que suele pasar en festivales. Y en este no pasa. Así que me parece que esa es una de sus cualidades más interesantes. Así que vénganse, ¿sí? Si no, se les va a caer un párpado, no se les va a levantar más. Bueno, esto va para la FIFI, para la Federación Internacional de Fútbol Imaginario, que me pidieron. Que cómo formaría un equipo, una selección argentina, digamos, de poesía. Y la última vez que la hice, porque una vez me lo preguntaron y ya no me acuerdo cuál fue, pero lo que recuerdo es que fue una justicia poética lo que quise hacer. Así que me parece que voy a hacer algo parecido. Y, y me parece que de arquero lo pondría a, a Osvaldo Lamborghini. Lo pondría de arquero. No te deja pasar una. Abajo pondría a Jacobo Figman. Pondría a Amalia Biagioni. A Susana Tenon. Y a Alejandra Pizarnik. Las dejo a todas ellas ahí junto a Jacobo, frenando. En la mitad de la cancha pondría al gran Miguel Ángel Bustos. Y ahí en el medio a Héctor Biel Temperley. Y el último de esa línea sería está complicado este. A Francisco Madariaga. Y adelante pongo a Oliverio Girondo, Néstor Perlonger y Macedonio Fernández. Y en todo caso le podemos poner a Borges de DT porque, bueno, no ve y entonces todos hacen lo que quieren.